La experiencia personal no lo es todo. No estoy de acuerdo. Yo creo que la experiencia significa todo. ¿Así que leer es perder el tiempo? No, no es perder el tiempo, pero en leer no hay riesgo, ¿no? Pero si yo odio el peligro. Vivo una vida sin riesgos. Vivir sin arriesgarse es lo peligroso. ¿Vivir sin arriesgarse es peligroso? Los libros no hacen sufrir. ¿Y por qué hemos de querer sufrir? Porque así aprendemos. Charles Dickens escribió Pete Logan. Solo tenía 12 años cuando sus padres lo enviaron a hacer betún a una fábrica junto a los muelles. Esto le jodió para siempre y le convirtió en escritor. Creo que todos tuvimos una fábrica de betún. Un algo terrible que nos hace perder el corazón de niño, igual que perdemos los dientes de leche. ¿Cómo funciona el sistema? La estructura de organización del sistema que rige las cosas del mundo, ¿la conoces? Si no sabes qué es o cómo funciona, ¿cómo puedes relacionarte con el sistema que organiza la vida del mundo? Si te aseguran que es de una determinada forma, pero tú te das cuenta que no es cierto, ¿qué haces a continuación? ¿Estás haciendo algo? ¿Te parece que el sistema funciona perfectamente? ¿Cómo funciona realmente el sistema? Aunque se ha hecho referencia al sistema como concepto en la mayoría de los podcasts, alcanzando una imagen y figura bastante acorde a la realidad, entiendo que estaría incompleto el propósito de vislumbrar algún tipo de solución al respecto de la situación actual si no asumes que existe una falla, un error. Si falta la exacta profundidad sobre el sistema, no seríamos equitativos e imparciales ante él. Por ello, analizar los motivos e intereses y, sobre todo, revisar las consecuencias del sistema constituye la cereza encima del pastel. Se hace imprescindible tomarle el pulso al poder y a la autoridad para lograr una radiografía rigurosa y acorde a la verdad del mundo y la vida de hoy. Apreciados amigos y amigas, preguntarnos si el sistema es bueno o malo sería un grave error, dado que depende de la perspectiva, depende de quien realiza la pregunta. Para el opresor, el sistema será perfecto y eficaz e imprescindible. Para el ser humano oprimido, será perverso y desagradable e inadecuado. Quizás la mejor pregunta será: ¿necesitamos un sistema? Cualquier sistema es un conjunto de normas y procedimientos que ordenan y regulan el funcionamiento. La finalidad está clara y es saludable, pero aquí nos enfocamos en el funcionamiento interno del propio sistema, no en las ilusiones que ofrece para que la vida de los ciudadanos funcione. Se trata de revisar la estructura de su organización, aquello que motiva la forma y establece unos criterios que tal vez no están mostrando los verdaderos intereses, motivaciones e intenciones. El punto de partida es verificar si las consecuencias del actual modelo de organización que plantea el sistema resulta pacífico, reflexionar sobre la unidad de la especie humana o su constante rivalidad, examinar si fomenta la fraternidad y la sinergia ciudadana o la competición y la codicia y la violencia. ¿Te gusta la vida que llevas? ¿Te gusta el mundo en el que vives? ¿Cómo participas tú en el sistema? ¿Estás sumando a la comunidad? ¿Estás cumpliendo las leyes de la autoridad? El conjunto de reglas y disposiciones de las instituciones y de las grandes corporaciones y entidades financieras y agencias de inteligencia
además de los organismos internacionales? ¿Qué clase de principios utilizan para desempeñarse en sociedad? Quienes se desempeñan en los cargos estratégicos, ¿practican elecciones que pueden tomarse al margen del sistema? ¿Sus decisiones son lo que está dando forma al sistema? Está claro que las medidas del sistema se relacionan con la población mundial, pero ¿hay dos sistemas? ¿O será que hay una idea equivocada de lo que representa el sistema en la sociedad? ¿Será que nunca es lo mismo para la autoridad que para los ciudadanos del planeta que están secuestrados e hipnotizados, anestesiados y sodomizados, y se pasean por el laberinto de la ignorancia con absoluta resignación y apatía? El punto es que la cárcel planetaria y la esclavitud ciudadana proviene del conjunto de elementos que configuran los barrotes invisibles. Las herramientas que hechizan son las instituciones que organizan y regulan la economía, la democracia, la política, la educación, la sanidad, la justicia, la cultura, los medios de información y propaganda que adoctrinan y programan los comportamientos de los hombres y las mujeres. Se ordenan las relaciones de interacción e interdependencia que confieren al estilo de vida del mundo en el que se vive. Pero más que vivir a plenitud de facultades, los seres humanos de hoy son obligados a ganarse la vida con las reglas de otros. Están siendo empujados a nada más sobrevivir en vez de gozar la aventura del existir, en vez de disfrutar del juego que ofrece la estancia en la Tierra, una estancia que puede verse como un periodo de vacaciones o un periodo de tinieblas. Se sufre una jornada laboral con obligaciones y horarios y plazos de entrega y un jefe tirano que presiona a cada rato. ¿Cuál es la premisa que subyace debajo del sistema? ¿Cuál es la finalidad real que no se explica? ¿Cuál es la sombra inequívoca que provoca el sistema? El valor del sistema está en la autoridad. La autoridad muestra los dos bandos o maneras de comprender el mundo y la vida. El todo unificado para ambos grupos, la élite y el resto de los ciudadanos del planeta. Se sitúa en el jefe y el subordinado, el verdugo y la víctima, el juez y el juzgado, el profesor y el alumno, el médico y el paciente, el que tiene el dinero y el que lo solicita. De un lado está la información privilegiada y del otro una masa de individuos manipulados. Unos disponen de las armas y los otros son los heridos y lastimados. Aunque se hable de orden, lo que se ordena es la tiranía encubierta, cuyo mayor ejemplo está en la dictadura digital. Aunque se hable de la felicidad y la seguridad, son trampas y fraudes, embustes colosales. El sistema es un conjunto de estructuras cerradas, de organización piramidal, compuestas por una corriente de pensamiento que descarta los principios humanistas y toda alternativa creativa. Las instituciones sin alma han sido los algoritmos del sistema durante varias décadas. Lo intangible de la informática se ha consolidado en la Big Data y las etiquetas que definen las relaciones. Unas relaciones desiguales, desde la perspectiva de la autoridad del sistema, dejando a un lado todas las virtudes del ser humano. Este esquema se basa en lo parcial y lo artificial, descarta lo natural y la potencialidad de la población mundial. Nunca puede ser lo mismo el organismo del cuerpo humano que el hardware de una computadora. Jamás puede compararse la conciencia de la verdad y el amor de un ciudadano frente a la rapidez del cómputo y cálculo de datos y cifras. La experiencia directa y la sabiduría impresa en el ADN nada tiene que ver con la informática, que tan solo opera con ceros y unos y los conocimientos que se le dan a la máquina. Las aplicaciones de los dispositivos electrónicos son incapaces de crear e imaginar nada. No pueden intuir y percibir.
únicamente ejecutan las órdenes programadas. A este punto lleva el reducido grupo que inventa el sistema al resto de ciudadanos que sufren su robotización. La responsabilidad de las acciones de una computadora ¿son del programador que desarrolla el software? ¿La responsabilidad de los actos de un ser humano son responsabilidad de quien organiza las leyes del funcionamiento de la sociedad? ¿O la responsabilidad recae en la intimidad del ciudadano, en sus principios y convicciones que libremente se trasladan a la sociedad? ¿Se juzga a sí mismo el hombre o la mujer? ¿El árbitro resulta otra cosa que el protagonista de los actos? Pero, ¿por qué esa vida mejor siempre está en otro lugar? ¿Por qué no puede estar donde estás ahora? Justo aquí, hoy. ¡Hostia puta! Bueno. ¿Cómo sabes que algo es malo? ¿Eh? ¿En serio? ¿Me estás viendo? Sí. Le estoy dando la vuelta. Ya veo. ¿Y funciona? Sí, ironías de la vida. La vida es increíble. Milagrosa, triste, maravillosa. Por eso decimos, cuando sonríes, el mundo sonríe contigo. El reloj va bajando y cuanto más bajo es el número, más comprendes la puta maravilla que es el ahora. Sí. Para los seres humanos, el sistema que da forma a la vida del mundo debe ser abierto, flexible, equitativo, imparcial. Pero el sistema establecido es completamente cerrado. Aísla a los seres humanos a los que se les impide acceder para corregirlo y reciclarlo y mejorarlo. Los partidos políticos, que una vez elegidos en sus cargos públicos, se encargan de legislar y ordenar los procedimientos para que funcione el país, no permiten entre sus filas a ciudadanos críticos con el sistema. Repito, los grandes partidos clásicos tradicionales no permiten que se suscriban mentes inquietas y ciudadanos activos. Si cuestionas la autoridad del líder y los estatutos que regulan el funcionamiento, te quedas fuera. No hay debate para la mejora. Si el sistema es la estructura para la armonía convivencial en la Tierra, ¿por qué el afecto y el respeto y la empatía y la cooperación se hacen tan difíciles? Un sistema abierto es el sistema que recibe flujos de energía. Es el tipo de esquema al que Azimuth hace referencia. La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es la oportunidad de organizar las cosas de la vida del mundo, desde abajo hacia arriba. El actual sistema cerrado a la población mundial consigue aislar cualquier propuesta e iniciativa de innovación. La influencia que ejerce el sistema de la autoridad jamás permite ningún intercambio con el entorno de los ciudadanos, evita el diálogo que sirve para ajustar la realidad cotidiana a los mandatos y las medidas que se dictaminan desde el gobierno y las instancias situadas más arriba, aquellas que tiran de los hilos, escondidas entre las sombras, porque la finalidad radica en usurpar al ser humano su autonomía, su libre albedrío. Azimuth es la política vanguardista frente a la política de la vieja guardia. Se trata de la organización del pueblo a través de los cauces legales adecuados para mejorar la sociedad. Movimiento de innovación social que traslada el palpitar de los hombres y las mujeres a las instituciones que reciben una ráfaga de aire fresco, insuflándoles el alma que no tienen hoy
las comunidades naranjas se plantan como semillas del futuro bosque. Los principios humanistas devienen la constante de la actividad natural que se convierte en habitual, de manera que las características innatas de la naturaleza humana sustituyen a los procedimientos artificiales que descartan la sensibilidad y el amor. Se resuelve la escalada exponencial de embrutecimiento y la automatización de la población mundial. Azimuth es un modelo abierto y amplio. Se trata de la herramienta perfecta para servir a los demás como nos gusta ser atendidos. Constituye un procedimiento para orientar y sugerir en vez de prohibir y castigar. Se aprecia la naturaleza humana y se impulsa el potencial del individuo para que su actitud y conducta se reflejen en las reglas y en las leyes. Azimuth asimila el derecho natural y lo recicla para adaptarlo como el agua se adapta a cualquier recipiente. Se trata de trasladar el sentir popular y la vibración del amor en las instituciones que organizan la vida del territorio, la vida de la comunidad, la vida de las nuevas generaciones que serán capaces de existir sin ser constantemente zarandeados sus miembros por el chantaje oficial y el decreto institucional que respaldan los ejércitos, tanto como la inteligencia de las agencias encubiertas. Aquellas actividades basadas en el bien común, la ayuda recíproca, el apoyo mutuo, la alegría que se comparte, la sinergia y la simbiosis de las almas son compartidas como ventajas de gestión y beneficios para la población, porque Azimuth se fundamenta desde la ley natural que establece lo único que se puede prohibir, y que dice así: nunca jamás, bajo ningún concepto o circunstancia, dañar o perjudicar a un ser vivo. Es la premisa de que cada ciudadano es una célula del organismo vivo llamado especie humana, la comprensión de que todo es una y la misma sola cosa, energía. Pero la energía humana no está vibrando en la civilización actual, porque el sistema no lo permite, el sistema restringe y limita desde la autoridad arbitraria. El sistema le ordena a los ciudadanos que sufran la vida miserable, organiza el temperamento materialista, el mecanismo económico y la manera de entender la sanidad que envenena, así como la alimentación que intoxica y la educación que condiciona y mortifica. Se ha constituido una sociedad enferma, enajenada de sí misma, desorientada y desconcertada, entretenida e interrumpida por las ondas electromagnéticas que privan el diálogo interior. La capacidad de reacción para resolver un error y rectificar, corregir un proceso de deterioro que nos está abocando hacia la extinción, ¿de quién depende? ¿Es responsabilidad de los perpetradores? ¿Es responsabilidad de quienes padecen las consecuencias? Aunque estemos en desacuerdo con la ley de la gravedad, de nada sirve quejarnos o manifestar desprecio y mal humor. Se trata de una circunstancia que está fuera de alcance del ser humano. Pero ¿qué pasa con algo tan simple como el no matarás? El sistema permite que se regule el asesinato impune. Se han elaborado leyes donde el hecho de arrebatarle la vida a otro ser humano constituye un acto legal, incluso un derecho legítimo o un acto obligatorio. ¿Es ético? ¿Es moralmente condenable? Azimuth representa una revolución en las ideas y su repercusión social. Significa una rebelión pacífica ante las leyes absurdas y los procedimientos que pueden ser legales, pero inmorales e injustos. Se trata de un sistema que intercambia información y relación con los interesados y protagonistas, a los que nunca observa desde la cúpula como hormiguitas prescindibles o piezas intercambiables las unas por las otras. Azimuth propone la vibración humana en los cargos públicos, el fluir de la energía, en las posiciones de poder que se humanizan, de manera que el ambiente de la administración queda gratamente afectado, de manera agradable y favorable.
Revisemos los conceptos. Sistema. Método, plan, procedimiento, norma, técnica, estructura de organización. Organización. Esquema, orden, regulación, disposición, planificación, constitución. Constitución. Naturaleza, temperamento, ordenamiento del estatuto, reglas y protocolos. Ley. Pero ese conjunto de leyes ¿garantizan la soberanía del individuo o, por el contrario, son justamente lo que somete y domina los impulsos internos de hombres y mujeres? Lo curioso es que las sucursales del poder autoritario se llaman estados porque el estado es la situación o modo de estar de un ser vivo y el sistema de nuestra época equivale a una estructura artificial, una especie de holograma o matrix. El estado de ánimo de un ser humano, el estado de algo cuya situación temporal puede variar hacia un lado o hacia otro, retrocediendo o avanzando, subiendo o bajando. El estado es una condición que está sujeta al vaivén de la vida, pero en los estados actuales del mundo nada ha variado desde su creación, excepto que se han proyectado más allá de su techo, confiriendo a los organismos internacionales una función que jamás estuvo prevista cuando nacieron los estados. Los organismos internacionales, situados por encima del organigrama, representan unas tareas que anulan la finalidad misma de los estados. ¿Esto es una paradoja? El sistema se sacó de la manga el as de una autoridad superior a la del gobierno del país que anula la voz del pueblo en sus instituciones, con lo que debería de haberse redefinido la democracia y la política y la jurisprudencia hace ya varias décadas. El presente es un milagro, tío. Pero la cuestión es que, aunque uno no lo sienta de esa forma, lo que tienes que entender es que antes o después el sol acaba saliendo todos los días. ¿Entiendes lo que digo? Al saber que mi muerte se aproxima, me siento impotente e insignificante, sí. No significa que la existencia carezca de propósito. Al contrario, a medida que se acerca la muerte, aumenta el valor de la vida. Debe aprender a decir sí, Joseph, pero decir sí en cada minuto de vida. Sea apasionado. Un Estado debería ser una comunidad de individuos que habitan el mismo territorio, con una organización política que aúna esfuerzos y mantiene unidos y reunidos a todos los miembros que frecuentan el territorio y los órganos de gobierno propios, dado que eso es la soberanía e independencia política en las comunidades y su territorio. Pero hace años que se habla del globalismo y son las corporaciones multinacionales los nuevos países sin fronteras en la Tierra. ¿Tiene sentido que quienes no viven en el lugar ni conocen los detalles cotidianos de sus gentes sean quienes diseñen las normas de actuación? No me refiero a los políticos del gobierno central alejados del campo. Señalo a los que se sientan en los sillones de las mesas de las reuniones en los organismos internacionales que dictan las órdenes a los gobiernos de cada estado. ¿Quién los ha nombrado? ¿Con qué derecho deciden sobre la vida de la población mundial? ¿Por qué disponen de tales atribuciones que están incluso por encima de la ley? ¿Cómo se financian los edificios y viajes y demás gastos que se derivan de su gestión? En conclusión, los recursos llegan de cada estado, de la mano del gobierno que acatará sus decisiones, actuaciones que sufraga el bolsillo de los ciudadanos que desconocen el hecho, sujetos al circo de los relatos mediáticos y las campañas de ingeniería social en el ciberespacio. Pero en resumen, es que el hombre y la mujer, llamados ciudadanos de a pie ordinarios, son quienes están financiando
su propia prisión y abonando los recursos y salarios a sus verdugos. A los ciudadanos se les enseña que el Estado es el conjunto de instituciones y la administración pública que posee la potestad para establecer las reglas del juego, normas que regulan el bienestar de la sociedad, garantizando la ley y el orden. Se transmite la idea de que las leyes son las que permiten el orden, nunca explican la verdad. La verdad de que el orden que consiguen las leyes jamás está relacionado con la armonía convivencial y el desarrollo integral de los seres humanos. Lo que se ordena y se regula es el control y la vigilancia. Se legisla y organiza la facilidad para someter y dominar a la población. Sin embargo, ahí viene la paradoja. No todos están sujetos a la obligación del cumplimiento de las leyes. Hay excepciones. Los miembros de las élites están exentos. Las auténticas reglas del juego provienen de los decretos y los protocolos de acción que deciden los organismos situados fuera del organigrama, los foros y encuentros anuales de los autoproclamados amos del mundo y dueños y señores del planeta. Por consiguiente, es obvio que siempre hay dos perspectivas diferentes desde donde examinar el sistema actual. Un sistema que muestra a los legítimos representantes del pueblo como marionetas cómplices al no lograr interceptar la actividad de las entidades biológicas de inteligencia avanzada, torpes en el amor. Ahí es donde incide Azimut, el Azimut comunal a través de la política vanguardista que posibilita los principios humanistas en la sociedad que se mejora a sí misma desde la base, disponiendo de la soberanía interna, una soberanía del territorio, mediante sus mismos habitantes y pobladores en las posiciones del poder público. Además de la oportunidad del nuevo funcionamiento de la vida ciudadana, la presente serie de podcasts ha querido mostrar lo vital de la encrucijada de nuestra especie en esta época, en esta década decisiva. Estamos en un momento de jaque mate que define una nueva etapa en la Tierra, desde el repasar la naturaleza humana mediante diversas preguntas filosóficas centradas en el abrazarse por dentro y conciliarse con la energía, para desplegar dones y talentos y trascender en la comunidad. Básicamente, lo que proponemos es que los hombres y las mujeres se impliquen en la responsabilidad que tienen en la vida del mundo de nuestro tiempo. El Estado surge mediante el Tratado de Westfalia. Al final de la Guerra de los 30 años se puso el punto final al orden feudal en 1648. Se dio paso a organizaciones territoriales definidas en torno a un gobierno que reconocía los límites del lugar, así como los límites del poder dentro del espacio que gestionaban. La aristocracia, que ya venían reuniéndose en grupos de opinión, establecieron las tendencias, detectaron el modo de organizar las ideas alrededor de un partido político, el instrumento que aglutinaba al pueblo, pero que tan solo el líder del partido gestionaba. El grupo de partidos reflejaba las inquietudes del pueblo y luego los líderes de cada grupo se ponían de acuerdo en privado para proteger sus intereses privados. Se organizaban las ideologías que practicaban los ciudadanos. Se financiaban por igual los distintos colores políticos, de manera que la aristocracia siempre ganaba, porque a puerta cerrada disponía de la última palabra. Además, el espacio y el ámbito de poder se amplió con las instituciones internacionales que agrupaban a varios países, independientemente del partido político en el poder. El mayor ejemplo es Naciones Unidas. El mayor fracaso de Naciones Unidas es su Declaración Universal de los Derechos Humanos, dato que confirma su inutilidad e ineficacia.
sino es para presionar en privado a los gobiernos que asisten a las cumbres y asambleas. El Estado es el fenómeno del abuso y la desigualdad que surgió en Europa a partir del hundimiento del feudalismo, con las características fundamentales de territorialidad, centralización, soberanía, diferenciación e institucionalización. El Estado se resume en la ley y el orden de la autoridad que dibuja el tipo de leyes que le conviene mientras ofrece distracciones y falsas promesas de seguridad y felicidad, lo que suele llamarse pan y circo. La igualdad es imposible mientras hay propiedad privada y unos pocos acumulan mucho más de lo que necesitan mientras el resto sufre la precariedad. La justicia es justamente injusticia social legalizada. Sin embargo, los primeros estados surgieron hace más de 5.500 años, junto con el rápido crecimiento de las ciudades y la invención de la escritura y la codificación de los valores y las creencias y los dogmas religiosos. Fue cuando la figura de Dios empezó a coronar a los reyes por mandato divino, aunque nadie hubiera escuchado la voz de Dios. El Estado moderno aparece y se desarrolla en Europa a partir del siglo XVIII y hasta finales del siglo XIX, en que las ciudades, al tiempo que los estados, se amplían y se modifican, multiplicándose el modelo por todo el planeta. Vivimos un esquema de organización social relativamente joven en comparación con la historia de nuestra especie en la Tierra, pero el origen de los estados modernos se resume en la cita siguiente: todo debe cambiar de vez en cuando para que todo siga igual. ¿A qué se refiere con igual? Las cosas se alteran, supuestamente, para alcanzar mayor beneficio social. Sin embargo, a lo largo de la historia de nuestra civilización, las cosas se han maquillado sin conseguir defender a los más frágiles y vulnerables. Se han ido poniendo diversos nombres y máscaras que no corresponden a la protección de los seres humanos. Postizos y extensiones de la autoridad, camuflada detrás de la palabra cambio. El abuso de unos pocos sobre la mayoría es la mejora para el opresor, pero nunca lo es para el oprimido. La explotación de unos autoelegidos que esclavizan al resto es la constante del ego y la mente y la inteligencia que inventa distintas formas de maldad. La religión coronaba a los reyes, pero movieron ficha. Entre los siglos XV y XVI aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder. Dejaron a la Iglesia sentada a su lado, conservando sus privilegios detrás del bajo perfil. Los estados modernos se aceleraron durante el Renacimiento con mecanismos del gobierno y su ejercicio del poder, que para el pueblo en general representaban profundas transformaciones que aplaudir. Pero la brecha entre ciudadanos y gobernantes abría un abismo entre dos maneras de comprender la finalidad del sistema que nacía. El servicio y el funcionamiento nunca era igual para el ser humano y la institución que abría sus puertas, con los funcionarios como soldados. Otra vuelta de tuerca, siempre el mando de uno sobre el otro, con el espejismo de la autoridad por la atribución de una ficción jurídica. Todo a tu alrededor es luminoso, pero no ves nada excepto sombras. Y la culpa es solo tuya. Eres tú. Tú eres la sombra. Esa es la cuestión. ¿Te sorprende tanto que haya más personas que tienen problemas, Tony? Porque todo el mundo los tiene. Así que cuando vayas a tratar mal a un camarero por equivocarse, o quieras humillar a alguien por soltar una estupidez, ten claro que igual acaba de suspender un examen, o le han despedido, o le han dicho que su madre tiene cáncer. El estado ideal dispondrá de rasgos básicos que le otorgan sentido. Un gobierno democrático que es el poder político que le facilita voluntariamente el pueblo para que lo represente.
disponer de un conjunto de ciudadanos a los que se gobierna, pero jamás desde la imposición perversa o déspota, desde la orientación y la dirección sutil que logra una convivencia armoniosa. Debe ostentar la titularidad de un territorio detallado, con márgenes establecidos en los mapas, el espacio, el lugar. Debe regular por tiempo definido en un calendario la vida del mundo que gestiona y administra, pero con base a una serie de derechos y obligaciones que deben ser comunes para gobernantes y gobernados. Sin embargo, esta descripción no encaja con la realidad actual. La verdad de nuestros días no le proporciona identidad al Estado, dado que el gobierno del Estado queda relegado a las directrices y las disposiciones del gobierno central global de marcado totalitarismo. Si existen dos castas o niveles diferentes de atribuciones, el funcionamiento no garantiza la armonía convivencial. Cuando se ignoran los designios del pueblo, la vida saludable desaparece. Los numerosos conflictos están porque para el gobierno pesa más una corporación industrial que la vida ciudadana. La incongruencia de lo que sucede en nuestra época es que el Estado de Derecho, que legitima al Estado, que basa su organización en la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es una farsa. El fraude está en los organismos internacionales, cuya opinión y decisión ilegal y antidemocrática incide en el comportamiento de los gobernantes que gobiernan a los ciudadanos del planeta. El nuevo orden mundial, que surgió en los años 70 del siglo pasado, se traduce a una evidencia que se ha podido constatar sin ningún género de dudas desde el pasado marzo del 2020. Escuchamos los ladridos el siglo pasado, pero sufrimos los mordiscos en la actual década. El territorio municipal es para Azimuth el lugar donde una comunidad humana se asienta de manera permanente. El espacio que ocupa un territorio concreto, fácilmente comprobable en cualquier mapa. Hombres y mujeres sujetos a un esquema de organización que regula los derechos y las obligaciones, al tiempo que garantiza la igualdad de oportunidades entre todos los residentes, con suavidad, para que adaptarse sea una fiesta y nunca una obligación a base de amenazas y mal humor, para que en vez de obediencia exista una voluntad consciente de respetar la dinámica propuesta, un compromiso formal y responsable que logra que seguir las normas sea una consecuencia lógica y de sentido común. La agenda municipal es para Azimuth un grupo de gestores del patrimonio público compuesto por hombres y mujeres residentes en el territorio, ciudadanos honestos y valientes que asumen el compromiso de la responsabilidad individual de sus actos, así como el desafío de la innovación social que garantiza la vida a plenitud de facultades. La transformación es para Azimuth el poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura a la sociedad partiendo de los principios humanistas, para la armonía convivencial de todos los habitantes del territorio, en igualdad de condiciones y de oportunidades. Hablamos de un método que configura un plan constructivo para que surjan los procedimientos y las normas que, más que ir acorde a la técnica y la ciencia y la tecnología, se reorienta a la naturaleza de lo humano, estableciendo una estructura que armoniza, más que ordena y manda, disposiciones que se constituyen en la planificación de los dones naturales y los talentos particulares de la población, con una clara tendencia a erradicar el temperamento materialista que nubla la vista espiritual. Hablamos de sugerencias para obtener el bienestar general, la unión y reunión de las destrezas y habilidades para engrandecer el lugar, en la sinergia comunal,
discrepamos ante la figura de un rey, dada su inutilidad demostrada, simplificamos la burocracia y reorientamos el sistema fiscal, tanto como el comercio y el ocio. El cabildo sustituye al ayuntamiento o alcaldía tradicional. Es la manera de organización sociopolítica cultural más de acuerdo a la realidad del municipio, ensalzando lo artesanal y local, porque ya es momento de regresar a la esencia genuina del individuo y arrebatarle el monopolio a las máquinas y las instituciones. La fuerza radica en el alma humana, en la bondad y la compasión que alberga en su entusiasmo y potencia. La mayor arma del mundo es la totalidad del individuo, el ser humano que se despliega para trascender en la comunidad con lo mejor de sí mismo. Si el sistema sigue apoyándose en la amenaza y el chantaje, tanto como el engaño y la mentira, así como la presión que arrincona para someter y dominar, mediante procedimientos coercitivos que abusan y esclavizan, si continúa con el desempeño de un poder para legalizar la fuerza y la violencia, poder con el que mantiene la humillación que denigra a los ciudadanos, si esto es lo único que ofrece, además de proseguir con la perversión del siniestro régimen, entonces, como acto de defensa soberana y de protección legítima, los ciudadanos divergentes, disidentes, nos salimos por la tangente, optamos por la alternativa de la comunidad naranja, porque urge humanizar la autoridad. Se necesita revisar el concepto del abuso de poder que permite a la autoridad arbitraria del actual sistema proceder como lo hace. Un poder que es el mando de un pequeño grupo sobre la población mundial que, sin embargo, no se han ganado semejante facultad, ni son dignos de tal potestad, por lo que su influjo negativo e influencia maligna debe cesar de inmediato. Seguir dando crédito a la tiranía es absurdo. Una jurisdicción que no salva a la humanidad y que, sin embargo, salva al algoritmo y a las máquinas antes que a los seres humanos es un perjuicio atroz al sentido común, a la vida y el universo. El poder del sistema se ha constituido para dañar, en vez de salvar, mediar, amparar. Es el derecho de actuar injustamente, y de ahí que hay actividades indecentes e inapropiadas que siguen siendo legales, quedan impunes sus prácticas, sobre todo en el mundo de las finanzas y los laboratorios científicos y sus experimentos y ensayos clínicos en la población. Si vamos a tener más órdenes y gente que manda sin escrúpulos o bajo la influencia de las ondas electromagnéticas que provocan comportamientos teledirigidos por la inteligencia artificial, gobernar desde la anarquía del alma se hace una necesidad prioritaria. Basta de subordinar a la energía. ¿Quién es la verdadera autoridad? La única autoridad de gobierno legítimo del cuerpo físico del individuo es su alma. Basta de subyugar a la energía vital que caracteriza a los hombres y las mujeres. Basta de doblegarse y renunciar, permitiendo la restricción y enmudecimiento al mayor don natural del ser humano, su libre albedrío. En una empresa la autoridad es la del propietario, que se pronuncia a través de los jefes, a quienes faculta para mandar en su espacio territorial y el sector profesional. Sin embargo, ¿por qué debe haber una obligación correlativa de obediencia de parte de los empleados en el caso de un acto obsceno o dañino para el resto de los seres humanos? ¿Debe aceptarse y cumplirse solo por el dinero? ¿Únicamente para poder comprar la comida y pagar el techo y algunas golosinas? Entonces, ¿dónde queda la dignidad? ¿Puede llamarse digno al ser que atenta contra sus propias convicciones solo por ganar un salario cada mes? El árbitro de uno mismo debe partir de lo íntimo
de la naturaleza particular, de la armonía con las propias ideas que se enlazan a los gestos y los actos, que devienen eventos e historia social. Ese individuo que menos te imaginas que es capaz de hacer algo, es quien en verdad puede realizar cosas inimaginables si mantiene su vibración en un entorno apropiado. En cualquier tipo de gobierno, ya sea un país o una familia, una asociación o una comunidad, la facultad para tomar decisiones que producen efectos jamás debe estar condicionada. Sobre todo, no debe ser impuesta y acatada a sabiendas que es dañina y perjudicial, y sin embargo sucede, porque las leyes son pura hipocresía que se aplican de forma incoherente. Por ejemplo, en los años 50 en Inglaterra condenaron por homosexual a un hombre imponiéndole una sanción que era el tratamiento hormonal, a quien durante la guerra resulta que descifró los mensajes secretos de los nazis, salvando numerosas vidas al revelar las posiciones de las armas. Sin embargo, el artista Elton John es un sir que está casado con otro hombre y adopta niños a los que cría como a sus hijos. Alan Turing se suicidó, se quitó la vida porque la terapia afectaba su pensamiento y al no poder expresar el amor a su manera, ni tampoco desempeñarse como matemático, se arrancó la vida miserable a la que lo sometió el sistema. La autoridad se define como una potestad o facultad para realizar algo, pero ese algo, que es bueno o malo, ¿puede cambiar en el tiempo? Claro, si le interesa la autoridad, por supuesto, pero entonces se puede hablar de justicia y de sentido común y coherencia. ¿Qué hubiera pasado con Elton John en la época de Alan Turing, justo después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Es legal adoptar un niño? Pero al niño se le pregunta si quiere vivir con dos hombres, como papá y mamá. ¿Cómo se puede ser papá y mamá si tienen el mismo sexo? Ya no quiero estar en ningún otro sitio. Ya no espero que ocurra nada nuevo. Ni tampoco querré seguir hasta la siguiente colina. Estoy aquí. Es suficiente. Puede que... el sentido de mi vida solo sea el estar aquí. Tal vez consiga ver qué hay detrás del telón. Tú vas a morir. Tú vas a morir, tú vas a morir. Así que yo me pregunto, ¿por qué cojones transitamos en esto tan raro que llaman vida sin vivir? Más allá de un apetito o la preferencia de un gusto o un antojo o capricho, los principios humanistas sitúan a los hombres y las mujeres en una disposición óptima para la excelencia humana. Su voz se considera porque tiene la facultad para vibrar en la comunidad. Existe la posibilidad de convertir las necesidades reales en respuestas pragmáticas concretas. ¿Qué tipo de autoridad manifiesta el azimut comunal? Una voluntad consciente que elige desde la autonomía y autenticidad de su acción. Así de simple, porque esas máquinas políticas que servían para organizar los rebaños de ovejas con distintos colores e ideologías, que el cabecilla, el líder y sus ladridos seguían los mandatos del pastor aristocrático, son imposibles en una estructura de organización lineal donde se respeta la iniciativa particular y la vocación de servicio. La autoridad, a pesar de su rimbombante cualidad de experta, es finalmente cuestionable. Sin embargo,
para el sistema actual, la autoridad arbitraria que se ejerce en el mundo es del todo incuestionable. Ni siquiera el debate es posible, dada la censura y la persecución al disidente, así como la eliminación de las voces discordantes en cualquier foro público. Por consiguiente, el único camino reside en evitar pedir permiso para expresarnos. La opción más viable nunca será solicitar autorización para podernos manifestar. La alternativa legal de la política vanguardista, que aúna esfuerzos con la ecoaldea, las escuelas alternativas y las asambleas libertarias, y sobre todo trascendiendo durante el juicio popular, equivale a rectificar las fallas del sistema obsoleto, corrigiendo la estructura que se organiza para la imparcialidad y la equidad. La principal tarea del azimut comunal es precisamente su naturaleza, el saber todo lo relacionado con su campo de acción y disponer del libre albedrío para gestionarlo con habilidad humana y destreza fraternal. Únicamente los habitantes del territorio saben cómo proceder para que la resolución sea de acuerdo a la armonía convivencial. ¿Quién representa el azimut comunal? Todos y cada uno de los habitantes del territorio, en igualdad de condiciones entre unos y otros. Cada hombre y mujer dispone de la posibilidad de gestionar el interés público y los recursos del lugar, desde los 4 pilares que sostienen al azimut comunal, ya sea como maestro o alumno en los ámbitos de aprendizaje y las enseñanzas vitales en las escuelas alternativas, ya sea como emprendedor o promotor de planes y proyectos en las asambleas libertarias ciudadanas que configuran los borradores de las mociones, ya sea como portavoces de la comunidad en la gestión de la administración local desde el pleno del ayuntamiento, ya sea como mediador y aliado para el acuerdo y la resolución en los conflictos entre dos partes, porque el juicio popular confiere la facultad a unos y otros para estar en cada una de las posiciones, según el caso. ¿Qué es la autoridad jurídica del azimut comunal? Un método basado en el respeto mutuo con sesiones abiertas y participativas en las que se debate públicamente el asunto, de manera que todos los elementos están presentes y el dictamen es vinculante porque los participantes así lo aceptan antes de iniciar la sesión. Se trata de dejar en manos de los tribunales de justicia las leyes del Estado y el gobierno para gobernarnos desde la ley natural y las propias convicciones internas. Los casos se vuelven más simples y sencillos, más rápidos de resolver y fáciles de aplicar. Así, por un lado, nos encontramos con lo que es la autoridad jurídica del sistema, instancias a las que siempre se puede acudir, pero al mismo tiempo está la posibilidad de la opción de visualizar el tema desde la 5ª dimensión en vez de la 3ª, que es la que se aplica en la legislación vigente inundada de leyes que solo abogados y procuradores pueden mencionar y el señor juez dictaminar. El juicio popular finaliza cuando el propio enjuiciado o acusado es quien pronuncia el dictamen o condena. Suele tener relación con tareas de servicio social, pues no hay cárcel o prisión en la comunidad naranja, como tampoco policía. El veredicto clásico que se determina según normas y reglamentos y se impone por obligación en un escrito que firma y sella el tribunal, dista mucho del procedimiento que inspira al juicio popular, a la sociedad que se mejora a sí misma, empezando por el gobierno propio y la autocrítica, la introspección y la rectificación voluntaria en favor del bien general. ¿Quién es la autoridad del azimut comunal? Cualquier miembro de la comunidad, el hombre y la mujer que residen en el territorio, que conocen el asunto y a los implicados. Todos y cada uno tienen su autoridad social, que ejercen voluntariamente. Significa que todos y cada uno
Compartimos el principio de equidad e imparcialidad, comprendiendo los principios humanistas, tanto como la evolución altruista que facilita la sociedad mejorada. Encontramos una gran herramienta en las escuelas alternativas que fomentan la confianza y la capacidad de fluir e influir en el entorno. Revisamos en las asambleas ciudadanas las mejoras necesarias que son posibles organizar y mantener. Pero si algo falla y requiere atención, también disponemos del espacio adecuado para resolver el asunto de manera educada y respetuosa, exhibiendo las resoluciones en la plaza pública. ¿Cuál es el origen de la autoridad del azimut comunal? El alma, la vibración de la energía, la voluntad consciente de la mejora constante desde la unión y reunión de las partes que conforman un todo que se resume en una palabra: armonía. Recuperamos el espíritu de la palabra autoridad, que proviene del latín auctoritas, que derivó en auctor, cuya raíz es augere, que significa aumentar, promover, hacer progresar. Desde el punto de vista etimológico, autoridad es una cualidad creadora de ser, así como de evolución. Por ello, el actual sistema de nuestra época requiere de la urgente revisión y transgresión para posibilitar la transición a una etapa de mayor bendición. Conseguimos humanizar la autoridad, la gestión de gobierno que canaliza la vibración vital del ser humano en la comunidad. En conclusión, por supuesto que se precisa un esquema y marco que defina las cuestiones más relevantes de la vida del mundo. Claro que se necesita una revisión urgente del actual sistema que organiza las cosas en la Tierra, pero la iniciativa jamás vendrá de las élites a quienes los resultados les benefician. Hay que humanizar la autoridad para que la posición de poder nunca se traduzca en el actual abuso y la explotación de unos pocos sobre la mayoría de la población mundial. Azimut es la manera de medir y establecer la dinámica espiritual creativa de aplicación práctica en el territorio que habitamos los seres humanos, ciudadanos con alma expandiéndose en la comunidad. ¿Qué palabras salvarías para volver a empezar? Si tan solo pudiera salvarse una sola palabra, si te dieran a ti a elegir un vocablo del diccionario que proteger, si pudiéramos volver a iniciar en la tierra, ¿cuál sería la palabra más adecuada y conveniente a elegir? ¿Qué palabra del diccionario salvarías de la hoguera si de repente hubiera una quema de libros? En tu caso, apreciado oyente, si tan solo pudieras salvar una palabra, si te dieran a elegir un vocablo del diccionario que proteger, si nuestra especie pudiera volver a iniciar su desarrollo en la tierra, ¿qué palabra del diccionario salvarías tú? Me lo he preguntado a apreciados oyentes, camaradas, compañeros del camino, hermanos, seres humanos. Si estuviera en mi mano el suprimir una palabra del diccionario, si me dieran la oportunidad de eliminar un concepto, sin dudarlo elegiría autoridad. Pero si la premisa fuera salvar una sola palabra de entre todas las demás, si nuestra especie pudiera volver a iniciar a partir de únicamente un solo vocablo, señalaría sin pestañear energía, porque la autoridad inmediatamente deriva en obediencia, en violencia, en una forma de violencia, tanto el que presiona y humilla, como la violencia del que recibe esa presión y permite que suceda. Sin embargo, con la energía hablamos de vida, hablamos de conciencia, hablamos de vibración, de amor, de libertad, de belleza, de sabiduría. Una sola, si tan solo pudieras salvar una palabra del diccionario, ¿cuál elegirías tú? Si frente a la extinción inmediata y definitiva de nuestra actual forma de vida,
te dieran a ti la opción de escoger un solo concepto, para que el significado del concepto se convirtiera en la semilla de otra etapa en la Tierra, en el motor de la nueva generación, ¿cuál sería? Insisto, si ante el final repentino del mundo que conocemos hasta la fecha, solamente tú tuvieras el privilegio para decidir un vocablo único que lo resumiera todo y se convirtiera en nuestra nueva versión de civilización, ¿cuál decides? Imagina ahora que puedes hacerlo, que tienes esa gran responsabilidad en tus manos, que debes redefinir el sistema que hasta la fecha ha organizado el planeta. Solo tú puedes determinar el inicio de la nueva etapa para nuestra especie en la Tierra. ¿Cuál es la palabra que salvas? En mi opinión, nada más vale la pena rescatar a la única que lo resuelve todo, porque solamente la energía cósmica resume lo bueno y lo favorable y positivo que existe en el ser humano y en nuestro planeta. Al igual que únicamente existe un lastre siniestro para la población mundial, la autoridad causa que la dignidad y la libertad del individuo quede restringida, hasta asfixiar a los hombres y las mujeres de nuestro planeta, de tal manera que su potencialidad se ahoga, la totalidad de los dones naturales y los talentos particulares están presos en las mazmorras de las instituciones. Se asfixia el alma ciudadana que no logra respirar, porque la autoridad tomó su forma con la excusa de la ley para el orden. Pero se trata del orden para someter y dominar, la ley para controlar y manipular, un esquema opresivo que se ha ido perfeccionando con el paso de los años y las décadas y que hoy mantiene su mayor expresión en la inteligencia artificial. Sucedió cuando desapareció el feudalismo. Entonces se instauró el Estado y la democracia y la política. Sin embargo, la energía es lo que transforma la vida, transgrede cualquier realidad, porque nada está hecho y terminado. La vida del mundo es una constante en movimiento. La energía es vida, es verdad, amor, libertad, belleza, conciencia. La energía es el cosmos en la Tierra, la fuente universal, expresándose desde cada alma humana, el espíritu reflejado en diferentes acciones que suceden al mismo tiempo, en varios lugares a la vez, fuerzas poderosas que actúan al unísono en la quinta dimensión, que los algoritmos quieren desbaratar. Las ondas electromagnéticas atentan directamente contra el ADN. ¿Pero tú puedes hacerlo? Podemos hacerlo juntos, claro que sí. Crear la sociedad mejorada, crear una alternativa a partir de la vibración del alma que se traslada a la comunidad. Hoy es que disponemos de esta gran responsabilidad. Tú la tienes en tus manos, yo la tengo en mis manos. Por eso estoy comunicando mi sentir, trasladando la visión de una utopía que han asegurado es imposible. Pero ahí está el azimut comunal. ¿Le gusta esa idea? Has viajado al mar de las pesadillas y has vuelto sana y salva. Después de eso, el mundo consciente no será tan difícil. Pero eso depende de ti. Pero yo no sé qué más tengo que hacer. Eso es porque aún no has acabado. Debes descubrir tú. La ciencia. A veces nuestros caminos los tienden ante nosotros poderes más grandes que los propios. En esos momentos nuestro cometido es hacer que los pies vayan a donde el corazón no desea adentrarse, aunque el viaje nos depare amenazas.
unidos en la conciencia de unidad y la empatía, en el bien común y la cooperación, en el respeto mutuo y la simbiosis de las almas comprometidas con una mejor manera de existir, mediante la sinergia, pero sobre todo, gracias a la responsabilidad que asumimos cada uno, gracias al compromiso con la energía y una manera de vivirla a plenitud de facultades, para que la energía se traslade al mundo que construimos con cada acto. Azimut es la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora. Es la herramienta perfecta para redefinir el sistema. Los ciudadanos, desde la base y hacia arriba, podemos organizar la vida del planeta. Conseguiremos levantar la nueva etapa para nuestra especie si abandonamos la tercera dimensión, si optamos por la vibración, por el fluir en la sociedad, con la sinergia de la energía que se comunica. No hace falta que se presente la extinción inmediata y definitiva de nuestro mundo. Es obvio que la actual forma de vida está enfocada en la supervivencia en vez de la plenitud de los seres humanos. La vida ha quedado obsoleta. Si de vivirla estamos hablando, amarla y saborearla, disfrutándola, mientras se goza cada pálpito, cada respiración, cada minuto del día. ¿Te gusta a ti la vida que llevas? ¿Le sirve a la ciudadanía planetaria el actual estilo de vida? ¿Para qué? Hemos asistido a un lento deterioro que entra en la recta final durante la presente década decisiva. Ha sido una larga agonía, una agonía que sigue sufriendo la población mundial, pero anestesiados e hipnotizados, tan solo unos pocos aprecian el embrutecimiento y la crueldad del régimen que, provisto de la autoridad arbitraria, se implanta desde los algoritmos y los dispositivos electrónicos interconectados, incluso con los ciudadanos que no saben que están enchufados a la maquinaria, una maquinaria que anula la energía del ser humano. Pero la energía es vida auténtica, es genuina esencia que emerge, conciencia que trasciende, amor y belleza y libertad que se expande en sociedad, puesto que la energía es armonía, convivencia con todas las formas y maneras y acciones que derivan en situaciones y acontecimientos, eventos que resultan de la interacción con los principios humanistas. De nada sirve salvar el amor, además de ser una visión reducida de la energía, resulta un concepto ambiguo por tantas diferentes opiniones. Muchas son las discrepancias en su aplicación formal, que va del afecto y el cariño a la pasión desenfrenada de la atracción sexual, pasando de largo a la mayor cercanía con el amor incondicional, la fraternidad. Pero muchas personas hubieran elegido el vocablo amor para salvarlo de la hoguera, aunque no se pongan de acuerdo en su significado, aunque no coincidan en la definición para el concepto, porque ha demostrado tener muy distintas utilidades que se le han dado básicamente desde la cultura programada de las canciones y las películas y la literatura que se alejan de su potencialidad, tendencias inculcadas que impulsan el sentir hacia la materialidad, en vez de la espiritualidad creativa de efectos prácticos, ideas con las que se ha confundido a la población, creencias que cada familia no ha sabido corregir en el seno del hogar. Los términos y las alteraciones de su misma naturaleza intrínseca son un atentado grave a su significación, a su vinculación con la fraternidad. La fraternidad es uno de los más intensos reflejos del amor verdadero. Pero no solo el Estado y el gobierno del país, también la religión ha jugado un papel importante en la tergiversación de la esencia del amor.
De nada sirve salvar la paz, porque por sí misma la paz no genera nada. Nunca es un verbo activo y contundente con vigor. Tan solo es el resultado o la consecuencia de ciertas acciones que se alejan de la mentira y la codicia y la violencia, resultando la tranquilidad y la serenidad, la calma y la concordia. Pero por sí misma, nada genera la paz, ni siquiera estabilidad o equilibrio social. Para ello hacen falta fuerzas potentes como la verdad y la conciencia, la responsabilidad y el compromiso, la honestidad y el coraje. De nada sirve salvar de la hoguera la conciencia o la verdad, dado que son principios inmutables que existen permanentemente, con o sin el consentimiento y comprensión de la actividad humana, al igual que la belleza o la justicia, entendido como justo aquello que es imparcial y equitativo. Dos cuestiones que nunca se han reflejado correctamente en ningún sistema judicial mundial. Se trata de elementos externos al ser humano en los que se puede participar, pero también a los que se puede ignorar deliberadamente, despreciándolos como ha venido sucediendo hasta la fecha. La imparcialidad y la equidad, igual que la conciencia y la verdad, son herramientas para los ciudadanos, herramientas que los dota de dignidad y libertad y de la posibilidad de una vida satisfactoria. Ahí está la belleza. La belleza es natural, está impresa en un atardecer o en el canto de un pájaro. La belleza jamás es la obra que se cotiza en el mercado pictórico solo porque unos cuantos impulsan a determinados artistas que se erigen como iconos y buenas inversiones que colgar de la pared de la mansión. De nada sirve salvar la libertad, porque la libertad depende literalmente del sistema y la autoridad que la otorga o la revoca y te la priva. La versión más completa de la libertad, sin duda, es el libre albedrío, pero incluso salvar esta composición de palabras es quedarse a medio camino. A pesar de constituir el motor de toda actividad del ser humano en la Tierra, esta capacidad para utilizar la voluntad consciente deviene nula si no está en conexión con el cosmos, si no está enfocada a la armonía de la organización, si uno mismo no está en danza con todos los demás. La fiesta es imposible. Por consiguiente, a esta pregunta que a menudo he formulado y de la que he escuchado todo tipo de respuestas y palabras curiosas y extrañas, muy pocas veces, sin embargo, oigo la madre de todos los conceptos válidos para construir la base esencial de cualquier figura que pueda mantenerse en movimiento, en un especial movimiento estable, creciendo exponencialmente, creciendo sin peligros y flexiblemente, creciendo sin daños colaterales o prejuicios interesados y premeditados. Comenzar de nuevo con la energía vibrando es retomar los principios humanistas e impulsarlos cada uno de nosotros al acto de levantar la sociedad que se mejora a sí misma, impulsar cada uno desde el propio universo interno hasta la comunidad de la que se participa, como protagonista, nunca más como testigo, jamás solo como un espectador. Considere la posibilidad de que cada acción que elija Joseph la elige para siempre jamás. De modo que toda la vida no vivida quedaría presa en su interior, sin ser vivida para la eternidad. Azimut constituye la herramienta que se suscribe al sistema para mejorarlo
La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es innovación social porque transgrede, corrige las fallas. Política de vanguardia para reducir la actuación de la vieja guardia, la gestión pública del ser humano que sabe que la política es el arte de hacer posible aquello que es necesario y así lo implanta en la administración pública. Empezar de cero es reiniciarse desde adentro para expandirnos desde el interior, desde nuestras propias entrañas hacia afuera, con toda nuestra intimidad al descubierto en el exterior, sin vergüenza por manifestarnos con el alma desnuda, con generosidad y espontaneidad al dejar la pasividad a un lado, arrinconada, tomando firme el timón, firmes ante el rumbo, con el ritmo del itinerario de la vida natural, supurando por cada poro de la piel, porque la posibilidad de accionarnos desde el mismo corazón del sistema es una acción divergente, la acción que se sale por la tangente, la alternativa de efectos beneficiosos que propone inusitadas ventajas para la ciudadanía planetaria. Reanudar es regresar al origen, la esencia genuina, el motor del movimiento, de la dignidad del pueblo, para que la existencia humana plena de significado y vitalidad sea una completa posibilidad en los territorios que se tejen con la armonía convivencial, el respeto mutuo, la ayuda recíproca y el apoyo constante entre unos y otros, con alegría, con una sonrisa sincera. Todos los hombres y las mujeres compartiendo el territorio en igualdad de oportunidades, disfrutando ellos y ellas de la sociedad mejorada. Una sociedad mejorada desde las ganas del amor y la paz, la tranquilidad y la concordia, la conciencia y la verdad de lo justo, consiguiendo estabilidad para las nuevas generaciones, un futuro mejor. Iniciar la nueva etapa de nuestra especie es comprender que el ser humano logra que su totalidad se proyecte con toda su potencialidad en la vida cotidiana de la comunidad, en la vida del municipio, en la vida del territorio que habitan juntos, jamás en el mundo virtual inventado por la inteligencia artificial, nunca más con la sombra de una autoridad dispuesta a prohibir y castigar, en vez de orientar y socorrer como una guía neutral que apoya. Arrancarse el ego y la mente para inaugurar el fabuloso viaje sin el freno de mano levantado, desembarazados de la armadura del materialismo y las creencias populares y las imposiciones legales, tirando al suelo la espada del sistema, un sistema que todavía insiste en la doctrina de la vida miserable e insulsa en tercera dimensión. No podrás alcanzar la quinta dimensión mientras empuñas la espada o te vistes de ego. La espada que ha estado agitando la ciudadanía a través del uso de una máscara afilada, la trampa de la personalidad del maquillaje y las apariencias, la reputación y la vanidad que arrincona el carácter, el temperamento natural del individuo. El ciudadano que basa su existencia en el ser, en vez del tener y acumular para parecer lo que no es en su intimidad, es la corrupción del pusilánime, que niega su vitalidad, que reniega de su esencia a cambio de la falsa seguridad de lo oficial, de la zona de confort, de la promesa de una falsa felicidad que nunca se alcanza. Esa felicidad que no llega nunca y que jamás permanece por mucho tiempo, si es que se toca ligeramente, porque todos son hechizos, trucos de magia. Afortunadamente, cuando encuentras las respuestas a las preguntas fundamentales, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? Se desvanece el fraude
Un fraude que se ha construido al aterrizar en las cunas de la tierra a fuerza de tradición familiar y educación programada, obligada. El borrón y cuenta nueva significa restablecer las necesidades y los sentimientos como punto de partida, desde las actitudes saludables y pacíficas que devienen conductas que escriben la historia de nuestra civilización, con la opción de una manera de acondicionar y reciclar el sistema para que afecto y respeto, amor y verdad, excelencia y eficacia, utilidad y servicio, ética y virtud humana estén presentes en la administración pública, porque hay una responsabilidad manifiesta, además del evidente compromiso individual de parte de los representantes del pueblo en las cosas del territorio, gestos y actos que devienen situaciones amables y acontecimientos agradables. Esto es azimut comunal, política amigable, nunca más corrupción y soborno, gestión atípica, adecuada, conveniente, idónea para vibrar en la quinta dimensión, ese espacio que se instaura en el mismo territorio, en la comunidad, en el azimut comunal. Sigue tu corazón. ¿Y si mi corazón no sabe lo que quiere? Lo sabrá. Con el tiempo, lo sabrá. Me encanta esta posibilidad de acudir a la reflexión interna, a estas locuciones meditativas que facilitan el abrazo íntimo con el ser que se autodescubre desde la independencia para la propia autonomía de su trayecto por la tierra. ¿Cuál es tu propósito vital? ¿Has trazado tu proyecto existencial? ¿Quieres participar de la agenda ciudadana municipal transformadora? Ya sea desde el azimut comunal, visto como la política vanguardista, o la escuela alternativa y la ecoaldea. Hombres y mujeres aprendiendo a estar en el mundo a plenitud de facultades, con toda su vibración energética a flor de piel, levantando la sociedad que se mejora a sí misma, pronunciándose en la administración local, en cada ayuntamiento y cabildo y parlamento. Ocurre con la observación del diccionario en llamas, con la sola página en blanco en la que se escribe el vocablo energía, con el concepto de autoridad, pasando por la redacción del pueblo, que lo recicla para conseguir la armonía convivencial. Apreciado oyente, proponte recorrer el sendero invisible que puede hacerse visible para cada uno. Propágate a través del trayecto vital, que es intransferible. Nadie puede recorrerlo por ti. Tuyo es el proyecto existencial que desempeñas. ¿Lo haces? Transita por la cuarta dimensión del descubrimiento, avanza ante el misterio y el secreto se irá haciendo visible. Aparecerá tu proyecto existencial. Quedará bien definida la directriz de tu propósito vital, la explicación que gratamente comprenderás al abrazarte por dentro, al conciliarte con la energía que te habita, energía enfocada en la tarea a desempeñarse durante la estancia en la Tierra, este paseo tuyo por el planeta. Entonces se recorre la auténtica vida, participando de la existencia verdadera,
con cada destello de energía relampagueante que, brillante, se muestra para los seres vivos, para cada hombre y mujer. Se accede a los atributos cósmicos, que como tesoros siguen enterrados en el alma que debe bucearse. Hace falta permanecer alerta, conciencia despierta. La conclusión: estoy convencido que nuestra civilización será mejor si conseguimos proyectarnos a partir de este mismo instante, desde la energía vital individual, impulsados por el cosmos en nuestro planeta, para construir juntos la alternativa al sistema actual.